Bueno, el primer concepto que realmente está en el capítulo, en la unidad 8, pero yo prefiero desarrollar recién en esta unidad, es el concepto de flujo magnético. Como el flujo magnético tiene una fórmula bastante parecida a la ley de Ampère, yo prefiero desarrollar primero Biot-Savart y Ampère y luego explicar la parte del flujo magnético. Vamos a suponer que ustedes tienen una cierta área, ¿verdad? Sin importar su forma. Y a través de esta área están pasando líneas de campo magnético. Entonces, nosotros podemos encontrar el flujo a través de esta superficie haciendo una integral de superficie de B por el diferencial área. Esto en realidad es un producto escalar, así voy a dejar bien en claro eso. Ok, bueno, otra cuestión que también tengo que dejar en claro es que esto no es una integral cerrada, esto es una integral abierta en esta superficie A. Esto se denomina flujo magnético y es equivalente a lo que se dio en la parte de Gauss. En la parte de Gauss teníamos también una integral de superficie del producto escalar entre el campo y el diferencial de área. Y esto era flujo eléctrico. Y Gauss nos decía, ¿verdad?, de que por el teorema de Gauss que ese flujo eléctrico era la carga encerrada sobre epsilon sub 0. En este caso, el flujo sirve para otra cuestión. No hay una ley que me diga que esto es igual a la corriente o a μ sub 0 o algo similar a Gauss. Simplemente se define el flujo porque el flujo magnético da lugar después a lo que es la inducción. Ok, este flujo origina una inducción magnética que es lo que vamos a dar en la clase de hoy, la parte de inducción. Bueno, y nosotros podemos calcular el flujo utilizando esta integral siempre. Pero si esta integral a veces en ciertas situaciones es mucho más sencillo porque vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, esta superficie cuadrada o rectangular y sabemos que en todos los puntos de esta superficie el vector de campo es constante. Si el vector de campo es constante en todos los puntos de la superficie, ese le voy a llamar, entonces esta integral es mucho más sencilla. Y me queda directamente que el flujo es el producto escalar entre B y el vector área. ¿Qué es el vector área? Esa área que estuvimos hablando ayer, ¿verdad? Que es un vector normal a la superficie cuyo módulo es, en este caso, suponiendo que es un cuadrado, sería L cuadrado y tiene que ser normal a la superficie. ¿Qué me simplifica el hecho de que B sea constante? Que no hace falta realizar integraciones. Vamos a suponer que mi B constante no necesariamente es también perpendicular al área. Vamos a suponer que mi B constante o todos mis vectores de campo forman un ángulo con la normal al plano, ángulo alfa. Entonces, este producto escalar se puede escribir como el producto de los módulos y voy a tener un coseno de este ángulo alfa. Esta sería la versión más sencilla, digamos, del cálculo del flujo. Pero es solamente bajo la condición de que el campo tiene que ser constante en toda esta superficie. Lo normal sería que el campo no sea constante ni en módulo ni en dirección dentro de la superficie.
como estoy poniendo en este ejemplo. Entonces acá, por ejemplo, habría un vector B1, acá puede haber un vector B2, acá puede haber un vector B3. Entonces en cada punto de esta superficie va a haber un vector normal y va a haber un ángulo que puede variar de acuerdo a la dirección del campo. Entonces, lo normal sería para poder realizar el cálculo o el cómputo del flujo neto a través de la superficie, dividirlo esto en pequeños diferenciales. Esto sería un diferencial de flujo. Sería el vector de campo escalar el diferencial de superficie. Integrando todo eso en el área A, que no es cerrada, ojo, no es cerrada esta A, voy a tener el flujo neto. Si recuerdan de la parte eléctrica, el cálculo de flujo, esto no les va a ser muy complicado. Ahora hay una cuestión que tienen que saber, que es que la divergencia del campo magnético siempre es nula. Esto es una de las leyes de Maxwell. Voy a poner leyes de... Ok, que es uno de los 4 principios que rigen el electromagnetismo. Y este principio es uno de los más sólidos, que dice que la divergencia del campo es cero. Esto significa también, en otras palabras, que no existen fuentes de campo magnético. Lo que el lenguaje matemático o el lenguaje de C2 significa de que cualquier línea de campo que ustedes puedan dibujar en el espacio tiene que cerrarse sobre sí misma. Tiene que ser una línea cerrada. Y eso, por ejemplo, se pudo descubrir a partir del estudio de los materiales imantados. Todas las líneas de campo que salían del norte volvían a entrar al sur. Se cerraban sobre sí mismas. Se suele dibujar una línea que va al infinito, pero esa línea vuelve del infinito y se cierra sobre sí misma. Entonces, siempre que a ustedes les toque dibujar líneas de campo magnético, van a ser líneas cerradas entre sí. ¿Cuál es el lenguaje matemático para líneas de campo que se cierran sobre sí mismo? Este de acá. Divergencia nula significa un campo cuyas líneas se cierran sobre sí mismo. Entonces, si ustedes integran la divergencia en un volumen, este lado va a seguir siendo cero. Y una integral de volumen de una divergencia se puede cambiar por una integral cerrada de superficie, donde esta superficie es la que le envuelve a este volumen. Y esto queda el campo por el diferencial área o diferencial superficie. Entonces llegamos a la ley, la misma ley de Maxwell que tenemos acá en forma diferencial, acá tenemos en forma integral. ¿Qué significa esto? Que el flujo a través de cualquier superficie cerrada siempre es nulo. Entonces, independientemente de donde ustedes dibujen una superficie cerrada y la forma que tenga esa superficie cerrada, siempre va a tener la misma cantidad de líneas de campo entrantes que líneas de campo salientes. Entonces, todo el flujo positivo que atraviesa la superficie para salir de ella, van a encontrar como flujo entrante de vuelta. En cualquier parte. Entonces, si yo les hablo de una región de campo magnético, independientemente de cuál sea su forma, cualquier superficie cerrada que ustedes puedan dibujar siempre va a tener la misma cantidad de flujo entrante que flujo saliente. Eso es algo que no pasa en el campo eléctrico. En el campo eléctrico ustedes cierran una superficie y puede haber flujo neto saliente. ¿Qué significa un flujo eléctrico positivo? Significa que acá adentro está encerrada alguna carga positiva. ¿Qué significa un flujo eléctrico negativo? Significa que en tu
volumen encerrado hay alguna carga encerrada negativa. Por eso las líneas de campo entran. Entonces, el flujo, lo que me daba a mí en la parte eléctrica o en el estudio del campo eléctrico, es la magnitud de esa carga que generaba las líneas de campo. Sin embargo, para el campo magnético nunca van a encontrar nada encerrado acá, porque todo el flujo entrante siempre va a ser igual al flujo saliente. Pero estoy hablando solamente de una superficie cerrada. Si la superficie no es cerrada, es abierta como dibujé acá, en esta forma rara o en este cuadrado, sí va a haber un flujo neto. ¿Ok? Estos flujos de acá, cuando la superficie es abierta, son distintos de cero. Existe un flujo neto. Solamente cuando la superficie es cerrada, el flujo neto es cero. Eso es un concepto teórico. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es aprender a usar esta fórmula. La fórmula de la integral de flujo. Y como les digo, es simplemente tienen una superficie que no necesariamente tiene que ser plana. En esta superficie hay distintos vectores de campo magnético que no tienen ni el mismo valor, ni la misma dirección, ni el mismo sentido. Entonces ustedes lo que hacen es dividir en pequeños diferenciales de superficie, encontrar el vector normal a esa superficie y encontrar en ese punto el vector tangente a las líneas de campo, que es el vector de campo en ese punto. Esos dos van a formar un ángulo alfa, entonces ustedes pueden encontrar la porción de flujo que atraviesa esta pequeña área haciendo ese vector escalar el diferencial de superficie, que tiene un cierto módulo y tiene una dirección normal. A esto también se le puede escribir como diferencial área vectorial o diferencial superficie vectorial. Yo estoy más acostumbrado a usar de S mayúscula, pero van a ver que en el libro usan de A y los otros auxiliares seguramente usan de A. Da igual cómo usen. Siempre y cuando entiendan de que es la magnitud en metros cuadrados por el versor normal a esa superficie. Y este producto escalar entonces va a ser el módulo de B por el diferencial superficie por el coseno del ángulo que forman. Ojo que al ser un producto escalar, el flujo es una magnitud escalar. En cuanto a la unidad de medida, yo les había dicho luego que se acostumbren a llamarle densidad de flujo magnético y no tanto llamarle vector inducción magnética como suelen ser los ejercicios de Wolfe. Porque al ver que es una densidad de flujo magnético, esto sería Weber por metro cuadrado. Justamente es cuánto flujo hay en una cierta superficie, por unidad de superficie. Entonces ya se imaginarán de que si multiplican por metros cuadrados, Weber sobre metro cuadrado, van a tener que el flujo se mide en Weber. Y me parece muy mala costumbre medir el flujo en Tesla metro cuadrado. También se puede hacer esto, pero no es tan intuitivo porque Weber siempre fue unidad de medida del flujo. Pero tienen las dos opciones, o Tesla metro cuadrado o Weber. Yo prefiero Weber. Y no hay mucho que decir porque esto es una definición matemática. Realmente tendríamos que pasarlo más directamente al cálculo del flujo. Entonces pregunto, ¿alguien tiene alguna pregunta acá sobre este contenido, sobre esta pequeña definición? Ok. ¿Qué clase de ejercicio vamos a encontrar?
Normalmente los tipos de ejercicios son algún elemento de corriente, algún elemento de corriente generando un campo magnético y ese campo magnético atravesando una cierta superficie. Entonces, esas líneas de campo que atraviesan esta superficie celeste triangular generan dentro de esta superficie un flujo neto, que es lo que nos pueden pedir hallar y es lo que nos pide en este ejercicio. Pero normalmente van a encontrar esto, algún elemento generando campo magnético y alguna superficie abierta cerca de ese elemento por el cual ustedes pueden calcular el flujo, o a través del cual pueden calcular el flujo. Entonces, en este caso, este es un ejercicio del ejercitario, pero es un tema del año anterior. Dice determinar el flujo magnético que atraviesa la sección triangular cuyo vértice está a una distancia A de un conductor que lleva una corriente I. Entonces, como datos tenemos la I que lleva el conductor y tenemos la distancia entre este vértice y el conductor que nos dice que es A. Y nos pide el flujo a través de este triangulito de acá. Ok, entonces lo primero que tienen que hacer es hallar el campo que genera este conductor. Si ustedes utilizan la ley de Ampere, ya que el conductor es infinito, pueden encontrar ahora la integral de cerrada de la curva C, V diferencial L, es igual a mu sub 0, la corriente. Eso sería utilizando una curva cerrada C con un radio genérico R. Entonces esto es V por 2 pi por radio. La corriente encerrada es la corriente del conductor, que es I directamente, y tienen el campo más básico, más sencillo y más repetido, que es el de un conductor recto infinito. Entonces, ¿qué pueden observar acá con esta magnitud de campo? Y el campo es función del alejamiento, es inversamente proporcional al alejamiento, y que está circulando acá en circunferencia alrededor del conductor. Entonces, si yo vuelvo al plano en el que están ubicados mis elementos, vuelvo a trabajar en el plano, puedo poner un eje cartesiano, no sé, por acá. Ok. Voy a tratar de acertar ahí. Y puedo, no sé, llamarle a esto eje Y y a esto eje X. La ubicación del sistema cartesiano realmente no influye en el resultado. Si realizan bien el ejercicio, da igual donde pongan el, el eje X o el eje Y, da completamente igual. Bueno, entonces yo puedo ver acá que la variación del campo es inversamente proporcional al alejamiento respecto al eje Y. Entonces prácticamente el campo se puede escribir como una función de X. Va a ser mu sub 0 por la corriente sobre 2pi X, ya que X mide el alejamiento de cualquier punto a el eje Y. Ok, entonces yo veo que los distintos puntos de este triángulo tienen distintos valores de X. Tipo acá este tiene una X1, acá este tiene una X2. Entonces lo primero que puedo observar es que como los distintos puntos de este triángulo no equidistan del eje Y, eso significa que B no es constante
dentro del triángulo. Y si B no es constante dentro del triángulo, para poder encontrar el flujo magnético, voy a tener que usar la integral de B por diferencial superficie en toda el área del triángulo, que le voy a llamar S. Bueno, entonces tocaría dividir el triángulo en pequeños diferenciales que tengan, donde yo pueda considerar que el campo es constante. Porque esa también es la condición. Cuando ustedes hacen esta división de acá, ustedes tienen que poder considerar de que en este diferencial por lo menos, o mejor dicho, que este diferencial es tan pequeño que este vector de campo es único en ese diferencial. Entonces acá este vector B es constante en este diferencial de superficie, para que yo pueda encontrar el diferencial flujo y luego integrar ese flujo en toda la superficie. Entonces acá yo pienso, todos los puntos que equidisten del eje Y van a tener una B constante. Quiere decir que en un pequeño rectángulo, así, en un pequeño rectangulito, donde esta variación horizontal sea muy pequeña, yo puedo considerar de que en todos estos puntos B es constante, porque hay una X genérica única. Entonces, si yo tomo un pequeño espesor, yo voy a tener un rectángulo acá formado, una especie de trapecio en realidad, pero podemos verlo como un rectángulo o como un trapecio, da igual eso. Como es tan finito, esta curvatura, esta inclinación de acá no se percibe, ¿verdad? Es un concepto que se aprende en cálculo. Estamos hablando de algo que tiene milímetros, entonces prácticamente ninguna pendiente hace que yo pueda dejar de considerar esto como un rectángulo. Bueno, y como esto está, como todos los puntos de este rectángulo están a una misma distancia X, entonces el campo es constante dentro de este rectángulo. Y con eso puedo encontrar el flujo dentro del triángulo. Ahora entiendan una cosa. Si yo sigo la mano derecha y el pulgar apunta hacia la dirección de la corriente, o sea, hacia arriba, van a ver que las líneas de campo se cierran en este sentido que sería antihorario mirándole desde arriba. Quiere decir que en estos puntos los vectores de campo son entrantes. Tengo que simbolizar como cruces porque estoy trabajando en el plano. ¿Qué magnitud tienen? Tienen esta magnitud acá. Entonces, si yo quiero encontrar el diferencial de flujo que atraviesa esta parte amarilla, tengo que hacer el campo producto escalar con el diferencial de superficie. El campo tiene una magnitud mu sub 0 i sobre 2pi por una x genérica. ¿Qué dirección tiene? Y si dibujé así x, y, entonces z es saliente a la pizarra, entonces un vector entrante sería menos k. Y esto hago producto escalar con el diferencial de superficie. Y acá ustedes tienen la libertad de escoger si quieren que su diferencial de superficie sea saliente o si quieren que sea entrante. ¿En qué va a cambiar si es que eligen entrante o saliente? Va a cambiar el signo del flujo. Nada más, va a cambiar el signo del flujo. Si el problema no especifica, entonces ustedes pueden considerar de cualquier manera. Ahora la recomendación que yo les doy es considerar siempre de tal manera que el flujo salga positivo, ¿verdad?
Yo quiero que el flujo salga positivo, entonces mi diferencial ese tiene que ser entrante. Eso me daría un flujo positivo. Entonces, acá le pongo mi diferencial de superficie y el versor de esa superficie va a ser entrante también, o sea, menos K. Cuando hago este producto escalar no va a haber ningún ángulo que considerar porque ambos son perpendiculares a la pizarra. Entonces menos K con menos K va a dar 1 positivo. Y ya me resta solamente encontrar el diferencial de superficie que tiene que depender de X también. Entonces si miro acá, ustedes son libres de tomar esto como un rectángulo o si quieren complicarse un poquito tomar con la pendiente esta. Pero como les digo, esto es tan pequeño que ustedes pueden tomar acá como si fuese un rectángulo, como hacen en el método de integración de Simpson, por ejemplo. Entonces, ¿qué altura tiene este triángulo? Tiene una altura y genérica, que puede variar desde 0 hasta este valor que viene a ser el lado del triángulo. Que me parece que en este ejercicio no daba bien el dibujo, pero por la respuesta me doy cuenta que esto mide B. Eso es un dato que faltó acotar en, en el problema. Y también me parece que esto, el largo, digamos, del triángulo también valía B. Era un triángulo rectángulo isósceles. Entonces esas dos acotaciones hay que hacer para que este ejercicio salga. Seguramente que esa vez habrá acotado en el examen. O estaba en el dibujo y cuando alguien digitalizó el dibujo no le puso la cota. Ok, entonces ya tengo los elementos suficientes para determinar el diferencial de superficie. El diferencial de superficie va a ser igual a alto por ancho. Sería y por diferencial x. ¿Y de dónde saco la y? Saco de la ecuación de esta recta de acá. Puedo sacar la ecuación de la recta, puedo hacer pendiente, etcétera, etcétera, como ustedes quieran. Entonces esa y, yo creo que sería más conveniente encontrar la ecuación de la recta, porque esa ecuación de la recta ya va a considerar la distancia al eje. Si no voy a tener que sumar yo, cuestiones así. Entonces mejor encuentro la ecuación de la recta, la y en función de x. Bueno, y puedo hacer por punto pendiente, ¿verdad? Sería y menos, y voy a poner este punto de acá. Ese punto de ahí tiene 0 de ordenada. La pendiente es b sobre b. Es una pendiente positiva o del primer cuadrante. Entonces es una pendiente 1, ¿verdad? La pendiente de 45 grados. Y acá tengo x menos este punto de acá, que es vista a. Entonces y es igual a x menos a. Siempre que ustedes lleguen a una ecuación de alguna figura, esto ya le había enseñado en la parte de resistencia. Verifiquen los extremos. ¿Ok? Para x igual a, que es este puntito de acá, la y tiene que valer 0. Entonces y igual a menos a, y igual a 0. Está bien. Y luego para x igual a más b, que viene a ser esta coordenada de acá, la y tiene que salir b. Entonces tengo y igual a más b menos a igual a y igual a b. Verifica también. Entonces esta ecuación de la recta está perfecta. Llevo a mi diferencial de superficie, x menos a, diferencial x.
Y esta es el área entonces, diferencial en función de la distancia al eje. Entonces esto de acá queda mu sub 0 por corriente x menos a diferencial x 2pi sobre x. Y ya tengo entonces el flujo que pasa por este rectangulito amarillo. Ya quedaría solamente integrar. Flujo magnético neto va a ser mu sub 0 y 2pi integral de x menos a diferencial x sobre x. Y se integra siempre en el sentido de crecimiento de la variable, ¿verdad? Entonces voy a integrar desde esta coordenada que tiene x igual a a hasta esta coordenada que tiene x igual a más b. ¿Ok? Siempre recuerden integrar coordenadas y no distancias. Y siempre recuerden integrar en el sentido de crecimiento de la variable. Ok. Y esto va a salir eh, diferencial x, pues se va a ir este con este, que es x. Y acá voy a tener menos a por integral de diferencial x sobre x, que es logaritmo natural. Esta va a ser la integral. Y separan el denominador. Evaluado entonces desde a hasta a más b, debería salir nuestra respuesta. Bueno, esto va a salir a más b menos a logaritmo natural de a más b menos, esto evaluado en a, menos menos más logaritmo natural de a. Vamos a eliminar. Y vamos a tener acá una b, factor común menos a, voy a tener logaritmo natural de a más b. Si aquí factor común menos, entonces va a ser menos logaritmo natural de a, que es logaritmo natural de la división. Y ese es el resultado. Pero un poco, 0 pi b menos a logaritmo natural de a más b sobre a. 0 y 2 pi b menos a logaritmo natural de a más b sobre a. Sí, está bien la respuesta, verifica. ¿Alguien tiene alguna pregunta del procedimiento? Todo claro, profe. Ok, vamos a pasar al siguiente. Normalmente vamos a trabajar a partir de este capítulo y el capítulo siguiente con las bobinas o solenoides. Los solenoides y las bobinas son prácticamente sinónimos. ¿Qué es una bobina o un solenoide? Es el análogo magnético al capacitor. ¿Cuál era la misión del capacitor? En el capacitor teníamos dos conductores que tenían cargas iguales
pero de signo contrario. Esto hacía que se forme entre ellos unas líneas de campo eléctrico y nosotros teníamos la posibilidad de almacenar energía dentro de los capacitores. Entonces el objetivo del capacitor era almacenar energía en forma de campo, en forma de campo eléctrico. Y la capacitancia era prácticamente una unidad de medida de esa energía capaz de almacenar esta, esta configuración. Si mal no recuerdan, esto era, no sé si no recuerdan, esto era, tenía una fórmula que era la carga sobre delta V. Pero en realidad siempre esto se podía traducir a una función de sus elementos constructivos, o sea, una función de su geometría. Por ejemplo, el capacitor de placas planas dependía del dieléctrico, del área y de la separación de esta manera. El capacitor de cilíndrico dependía del dieléctrico, dependía también creo que 2pi por, no recuerdo bien, creo que era la longitud, y acá tenía un logaritmo natural de los radios, tipo B y A, de los radios del cilindro. Y también estaba el capacitor esférico, que era más o menos algo así también. Luego acá era B menos A y acá era A por B. Aprox. Pero el objetivo es que entiendan que dependía tanto del área de las placas como de la separación entre las placas. Entonces acá ustedes no veían nada involucrado con la diferencia potencial ni con la carga. Era netamente involucrado con la construcción del elemento. Entonces estas bobinas o solenoides también hay de varias formas. Las más comunes son las que son cilíndricas, que son como una especie de bobinado alrededor de un núcleo macizo que es cilíndrico. O hay otro tipo de bobinas donde se enrolla alrededor de una especie de chipa el alambre conductor. Así más o menos. Entonces tienen un bobinado circular alrededor de un núcleo que tiene forma de chipa, que en geometría le llamábamos toroide. De ahí entonces nosotros vamos a estudiar dos tipos de bobinas o dos tipos de solenoides, el cilíndrico y el toroidal o toroide. ¿Ok? Bobina cilíndrica, bobina toroidal, o solenoide cilíndrico, solenoide toroidal. ¿Por qué tienen ese nombre? Por la forma de su núcleo, del elemento macizo, digamos, en el cual se enrolla el cable. Y la idea es hacer pasar corriente por este cable y que estas espiras circulares generen dentro un flujo magnético. Una vez más van a encontrar que en este caso, en vez de la capacitancia, se habla de capacitancia o capacidad que se medía en faradios. Van a encontrar que acá se habla de la inductancia. Y la unidad de medida son los henries, H mayúscula. Pero esto, como verán, dice inductancia. ¿Ok? Se simboliza con la letra L y
se llama inductancia, se mide en Henrios. Entonces, en la próxima clase nosotros vamos a dar la forma de sacar L. El capítulo de inductancia viene en la próxima clase. Y una vez que ustedes sepan calcular la inductancia de estos solenoides, van a poder mezclar en un circuito una resistencia, un capacitor y una bobina o un solenoide con una fuente de FEM. Y esta parte es lo de los circuitos RLC, es el último capítulo. Entonces, ¿cómo viene la cuestión? Primero, ustedes tienen que saber encontrar el campo. Después, ustedes tienen que saber encontrar el flujo. Con el flujo, ustedes tienen que saber encontrar la FEM inducida. Y con la FEM inducida se halla la inductancia. Y con la inductancia se resuelven los circuitos RLC que funcionan en corriente alterna. Por eso el último capítulo se llama corriente alterna. Se llama corriente alterna, pero en realidad es el estudio de los circuitos RLC. Entonces esto viene a ser unidad 8, esto viene a ser unidad 8 también en realidad, pero bueno, 8/9 le voy a poner. Esto viene a ser 9, que es lo que estamos haciendo hoy. Esto viene a ser 10. Y esto viene a ser el último capítulo, que es el 11. Entonces, para que tengan un panorama general de cómo vamos avanzando en esta parte de magnetismo. Bueno, y lo único que quiero acotar antes de entrar exactamente a deducir la fórmula de cada uno de ellos es explicar que en este caso también la inductancia va a ser función de la geometría de estos artefactos que ven acá. Va a ser función más específicamente del número de vueltas de alambre, va a ser función también del diámetro del alambre, va a ser función del diámetro del núcleo, va a ser función de la permeabilidad relativa del núcleo, función también de no de la corriente, solamente de la corriente lo que no puede ser función, solamente de la construcción geométrica de mi bobina o mi solenoide. Ok, entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar hoy? Solamente en hallar tanto el campo magnético como el flujo magnético dentro de estos dos tipos de solenoides. Entonces, vamos a hallar el campo y el flujo dentro de estos solenoides. Y la semana que viene vamos a ver el tema de cómo utilizar eso que hicimos hoy para hallar la inductancia. Y en cuanto a la FEM inducida, vamos a ver nosotros hoy también, pero en un tipo de ejercicios que no involucra bobinas y solenoides. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Ok, espero que haya quedado claro esto. Entonces, vamos primero con el solenoide cilíndrico. Ok, recuerden que se llama cilíndrico porque su núcleo es un cilindro. Entonces, como su núcleo es un cilindro, para ese núcleo, un problema les puede dar el diámetro del núcleo y hoy les puede dar también la longitud del núcleo. A la longitud del núcleo también se le suele llamar longitud del solenoide. En esta parte van a tener que ser muy minuciosos con el tema de los índices y demás para no confundir los elementos del solenoide.
Entonces, si yo dibujo ese cilindro, ¿verdad? Voy a tener la longitud del núcleo o del solenoide, L solenoide, y voy a tener acá el diámetro del núcleo. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar y voy a enrollar hilo conductor por este núcleo de esta manera. Acá esto va a ser más o menos así. Le puedo dar unas cuantas vueltas. Y vamos a suponer que ahí ya decidió sacar el otro extremo del conductor. Entonces, si yo enrollo solamente una parte, la longitud del núcleo ya no es toda esa parte, todo el núcleo. La longitud del núcleo sería solamente, o la longitud del solenoide sería solamente la parte donde hay alambre enrollado. Hasta ahí y hasta acá. El resto, todo esto de acá no cuenta y todo esto que se ve acá no cuenta. Ese exceso de núcleo es como cuando teníamos un exceso en nuestra placa de nuestro condensador. Y por acá estaba nuestro dieléctrico y así estaba nuestra placa. Entonces, vamos a suponer que tenía un exceso solamente en esta parte. Hasta la placa inferior. Y toda esta parte que no estaba encima de un dieléctrico y que no miraba a otra placa conductora estaba al pedo. No sumaba la capacitancia. Entonces toda la parte del núcleo que no está debajo del alambre enrollado no suma a la inductancia ni al flujo ni al campo de este solenoide, de este elemento. Ok. Bueno, entonces esta es la longitud de nuestro núcleo o de nuestro solenoide. Normalmente en los ejercicios, cuando se les da la longitud del núcleo del solenoide, se asume ya que el alambre está perfectamente enrollado en todo ese núcleo. Otra cuestión que tienen que tener en cuenta es el alambre con el cual se enrolla. Es muy importante, porque este alambre de acá tiene un cierto diámetro. Suele tener un cierto diámetro, diámetro del alambre, que van a ver lo que es, ponerle que esto está en milímetros y esto está en centímetros. Tienen un orden de diferencia. También hay una longitud del alambre. ¿Cuál es la longitud del alambre? La longitud del alambre sería desenrollar el alambre. Entonces, si yo desenrollo el alambre va a tener una cierta longitud, ¿verdad? Acá vemos el diámetro del alambre y vemos acá la longitud del alambre. Esa longitud del alambre depende de cuántas vueltas haya acá. Sería el número de vueltas por el perímetro de cada vuelta. Y el perímetro de cada vuelta se puede encontrar dependiendo del núcleo del solenoide, del diámetro del solenoide. Porque imagínense que al dar una vuelta, ¿cuánto alambre yo gasto? Gasto 2pi por radio del núcleo. ¿Ok? O sea que gasto 2pi por diámetro del núcleo
dividido 2. Por lo tanto, la longitud del alambre está relacionado con el diámetro del núcleo y con la cantidad de vueltas que hay que dar, que se da al bobinado. Tengan en cuenta eso. Otra cuestión que también está relacionado, otra relación entre el alambre y el diámetro del núcleo, es que si ustedes le miran de costado a este núcleo, tienen que ver un cuadrado, un rectángulo, ¿verdad? Hacen un corte transversal. Y si hacen ese corte transversal, van a encontrar que los alambres se van a ver así. A esta clase de solenoide, donde todos los alambres están súper apretados, se le llama solenoide de estiras apretadas. Eso significa de que acá sí podemos observar el diámetro del cable y acá podemos observar también la longitud del solenoide o la longitud n, como quieran llamarlo. Longitud del núcleo o longitud del solenoide. Y va a haber una relación directa, porque si yo tengo n vueltas de estira, entonces la longitud del solenoide va a ser igual a n veces el diámetro del cable. ¿Se ve eso? Diámetro del cable o diámetro del alambre. Entonces hay una relación ahí entre el núcleo y el alambre enrollado. Se están entendiendo esta cuestión del diámetro del cable multiplicado por la cantidad de vueltas da la longitud del solenoide. ¿Se entendió esto? Sí. Ok. Esto es muy importante porque si esto no logran aprender, tanto esto de acá, voy a remarcar las ecuaciones importantes. Esto de acá, esto de acá. Estas dos relaciones, si ustedes no memorizan, digamos, o no la tienen clara, les aseguro que perdieron un ejercicio, ya sea del parcial o del final. Son sumamente importantes. Bueno, ok. En cuanto a encontrar, esto es en cuanto a la construcción del solenoide. En cuanto a hallar el campo magnético adentro, se puede hacer tanto por ley de Biot-Savart como por ley de Ampère. ¿Cuál creen que es más fácil? Ampere. Ampère toda la vida, ¿verdad? Ambos van a encontrar ustedes como ejemplos del CIR, ¿ok? Pero les voy a mostrar por Ampère qué es lo que harían en el examen. Ni cagando se van a poner a hacer por Biot-Savart. Entonces, vamos a suponer que este es la sección transversal
del solenoide y acá están las espiras apretadas. Entonces, la idea es encontrar en un punto cualquiera acá el campo. Imagínense que ustedes, esto nace desde una simple espira que lleva corriente. Ustedes tenían que sobre el eje de la espira, los vectores de campo eran, en este caso, así. Y esto por Biot-Savart tenía su fórmula, creo que era mu por corriente sobre, no recuerdo bien, pero tenía un x cuadrado más a cuadrado a la 3 medios, una cosa así era, aprox. Lo importante de esto es que entiendan de que sobre el eje de la esfera, el vector de campo dependía netamente de, o sea, era un vector perpendicular al plano de la esfera. Entonces, si ustedes dibujan para una simple esfera, las líneas de campo van a tener acá una línea, así, después van a tener líneas que se cierran, así, y así. Esto pueden buscar ustedes si quieren en internet líneas de campo magnético de una esfera circular. Ahora imagínense de que yo coloco una segunda esfera bien pegada a la primera. ¿Qué va a pasar en ese caso? Las líneas que hacían esto, por ejemplo, al aumentar el grosor o el número de vueltas de esta esfera circular, esas líneas tienen que estirarse. ¿A qué me refiero con eso? Al tener varias vueltas mi esfera, entonces las líneas acá son rectas y luego se curvan en el final. Entonces, si yo logro enrollar alambre haciendo espiras circulares hasta el infinito, puedo asumir de que las líneas de campo van a ser rectas y después recién en el extremo se van a curvar. Porque sí o sí se tienen que cerrar en sí mismas. Entonces, dentro de el solenoide yo puedo considerar de que las líneas de campo son paralelas al eje del solenoide. Quiere decir que los vectores de campo también son paralelos al eje del solenoide. Eso significa que yo puedo esperar en cualquier punto P que yo ponga, puedo esperar vectores de campo magnético paralelos al eje. Y ese dato es algo que se saca de un análisis parecido al que yo estoy haciendo, que viene de Biot-Savart. Recuerden que cuando ustedes hacen ley de Ampère, ustedes ya tienen que conocer el sentido y dirección del campo magnético para poder aplicar la ley de Ampère. Lo mismo eso pasaba en la parte eléctrica. Ustedes ya tendrían que conocer por ley de Coulomb la dirección y el sentido del campo para poder aplicar ley de Gauss a los casos de simetría. Bueno, resulta ser que en el interior del solenoide hay un caso de simetría, porque yo sé que las líneas acá son paralelas, las líneas de campo. Entonces en cualquier punto ustedes tienen vectores de campo, todos paralelos al eje del solenoide. Ok. Si ustedes resuelven el campo por Biot-Savart, van a encontrar que
o sea, van a necesitar la expresión de una esfera circular, la que yo escribí más o menos acá. A partir de esa expresión se encuentra el campo dentro del solenoide, pero por Ampere no hace falta. Por Ampere lo único que hacemos es un rectángulo o un cuadrado C. Y esto usamos como curva amperiana. Vamos a suponer que este es un cuadrado de longitud L, de lado L. Entonces acá esto mide L, esto mide L, esto mide L y esto mide L. Yo sé, por el análisis que hice, que si ustedes alargan la longitud del solenoide, las líneas tienen que ser rectas adentro y una vez que salen del solenoide van a tener que hacer una curvatura bastante grande para poder volver a cerrarse. Eso es importante porque significa de que acá, esta línea, por ejemplo, que va a pasar por donde está esta L, cuando salga el solenoide va a tener que hacer una curvatura muy grande para volver a cerrarse. Eso significa de que acá, en esta porción de arriba, y en esta porción de acá y de acá, todo lo que es fuera del solenoide, yo puedo considerar de que el campo es nulo. Directamente. Entonces, en toda esta parte que voy a pintar, ustedes tienen que hacer la consideración de que el campo es nulo, porque la misma línea de campo que está pasando por este punto donde nosotros vamos a encontrar el campo, esa línea hace una curvatura gigantesca antes de volver a cerrarse. ¿Por qué ocurre eso? Porque estamos considerando que la longitud del solenoide es muy grande. Ok, esto es un solenoide largo o muy largo. ¿Por qué yo ya me voy directo al solenoide largo y no trabajo con el solenoide finito o corto? Porque no van a haber ejercicio de solenoide finito. Bueno, entonces solamente me queda encontrar el campo en la parte interior del cuadrado. En esa parte interior del cuadrado, ustedes tienen de que los vectores de campo son así. ¿Qué significa esto? Que si yo empiezo a pintar los diferenciales de longitud, en todo el lado izquierdo el diferencial de longitud sería un vector hacia abajo. En todo el lado de abajo el diferencial de longitud sería hacia la derecha. Y en todo el lado de arriba, de la derecha mejor dicho, el diferencial de longitud sería para arriba. ¿De qué diferencial de longitud estamos hablando? Del que aparece en la ley de Ampere, de este diferencial de longitud. Bueno, entonces, en toda la parte lateral, estamos dentro del solenoide, en toda la parte lateral, tanto la izquierda como la derecha, van a ver que ocurre que de L es perpendicular a B. Eso significa que este producto escalar va a dar 0. Y solamente va a contar entonces esta porción de acá. Es la única que aporta a la circulación del campo magnético. Como yo estoy integrando B por diferencial L en una misma línea de campo,
en esa línea de campo B es constante. Entonces prácticamente esto se puede cambiar por B multiplicado por la longitud de este lado lila por el coseno del ángulo que ellos forman. Pero en esta línea de abajo, tanto el DL como B son paralelos. Entonces el coseno del ángulo que forman es 1. Quiere decir que el producto escalar es simplemente BL. Y acá tenemos que hablar de la corriente encerrada. La corriente encerrada por el lazo es un múltiplo de la cantidad de alambres que yo encierro acá. La cantidad de vueltas que yo encierro acá. Porque imagínense que si un alambre transporta una corriente I, luego esa corriente da la vuelta por el cable, vuelve a salir y pasa otra vez por el cable de al lado. Luego eso da de vuelta otra vez una vuelta de alambre y vuelve a salir por el cable de al lado. Mientras más cables yo encierre con mi curvatura o con mi curva SU, C mejor dicho, mientras más cables yo encierre, más corriente encerrada va a haber. Si vuelve a pasar el cable ahí y vuelve a encerrar otra espira, entonces vuelvo a encerrar otra corriente. Entonces, ¿qué se hace acá? Se hace una especie de regla de 3. Una especie de regla de 3. Porque si en la longitud del solenoide yo tengo n espiras, ¿verdad? Esto significa de que yo en la longitud total del solenoide estoy encerrando n veces la corriente. ¿Ok? Cualquier curvatura, o cualquier, mejor dicho, curva o cuadrado que encierre toda la longitud del solenoide va a encerrar n veces la corriente I. Y acá yo digo, entonces esta L del cuadrado, este lado del cuadrado, ¿cuánta corriente encierra? Y es una regla de 3 directa. La corriente encerrada por una longitud L es igual a n veces I sobre la longitud del solenoide o del núcleo multiplicado por la longitud del cuadradito o la longitud encerrada por mi curva imperial. A esto también se le suele llamar al, al número de espiras dividido la longitud del solenoide. Van a ver que el libro le llama n minúscula. Longitud del núcleo, longitud del solenoide. Le llama n minúscula y le define como densidad de espiras. O también densidad de vueltas, por ejemplo. Porque tiene unidad de n vueltas dividido metros. Vueltas de espira o espiras sobre metro. Entonces la corriente encerrada es la densidad de espiras por la longitud encerrada por la corriente de una espira. Esta es otra fórmula que tienen que saber de memoria porque esto va acá. Densidad de espiras por la longitud encerrada por mi curva amperiana por la corriente de una espira. ¿Ok? Esa corriente I es la corriente que entra acá en un extremo del cable y sale por el otro extremo del cable. Entonces acá se va la longitud N, que era una longitud genérica, y me queda el campo de una espira que es una
una expresión súper sencilla, mu sub 0 por la densidad de espiras por la corriente. Pueden memorizarlo de esta manera o aprender a deducirlo de esta manera, o pueden dejarlo dependiendo del ejercicio en función al número de espiras y la longitud del solenoide. ¿Por qué suele ser más útil este? Porque la longitud del solenoide puede ser infinita, entonces esto suele ser más útil. Pero de cualquiera de las dos formas que ustedes memoricen les va a servir. En cuanto a la deducción de fórmulas, si necesitan esta fórmula, tienen que hacer estas tres líneas en el ejercicio. Siempre traten de deducir para usar, que son tres líneas. La ley de Ampere, poner esto y llegar al resultado y ya está. ¿Alguna pregunta sobre esta deducción? Yo tengo una pregunta, pero quería saber más si es que el campo magnético es de forma constante en todo el diámetro del solenoide. Sí, sí es Porque vino más. constante porque se eliminó la L. Ya que se eliminó la L, en realidad no importa si esto tiene 1 metro, 2 metros, 3 metros. Acá justamente encuentran de que B es constante dentro del núcleo del solenoide. Buena pregunta, y sí, es constante. Por lo menos en el solenoide cilíndrico sí. Porque vino un ejercicio que pedía cuál es el radio del conductor para tener un campo magnético con máximo. Y ese Ese máximo es lo es que me confundió. exactamente el ejercicio que vamos a hacer ahora. Ah, dale. Bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Ok, vamos a organizar nuestras fórmulas con los elementos del solenoide. Primero que nada, lo más importante, el campo. El campo depende de mu sub 0, depende de la densidad de espiras y de la corriente de una de las espiras, que también se puede escribir como mu sub 0, el número de vueltas por la corriente sobre la longitud del solenoide. Longitud del núcleo o longitud del solenoide. 1. Después teníamos una relación entre el número de vueltas el diámetro del núcleo y la longitud del alambre. Entonces, longitud del alambre era pi veces el número de vueltas por el diámetro del núcleo. Y también teníamos esta relación de cuando el solenoide tiene espiras apretadas, la longitud del solenoide es igual a n veces el diámetro del alambre. Ok. Bueno, vamos a ver qué dice este ejercicio. Se desea construir un largo solenoide cilíndrico. Acá, al decirle largo solenoide cilíndrico, ya significa de que ustedes pueden utilizar esta fórmula. La fórmula del largo solenoide cilíndrico. De diámetro D igual a 5 centímetros y longitud 20 centímetros. Está hablando del solenoide, quiere decir que me está dando el diámetro del solenoide es lo mismo que el diámetro de su núcleo. Y me dice 5 centímetros.
y me da la longitud de 20 centímetros. ¿Ok? Entonces, esto no tiene los sentido que sea del cable porque no va a haber un cable que tenga 5 centímetros de diámetro, es un socotroco para transportar corriente de Itaipú más o menos. Entonces me está dando la longitud del solenoide. Es lo mismo que la longitud del núcleo, que es 20 centímetros. Ok, entonces me está dando datos del núcleo del solenoide. Bueno, con una capa de hilo conductor baranizado. ¿Para qué sirve el baranizado? El baranizado es un aislante. ¿Ven que sus conductores están todos pegados uno al lado del otro? ¿Cómo yo haría para que la corriente no circule de esta manera? Para que la corriente dé esas vueltas a través del alambre y haga esa circulación. ¿Cómo hago para que haga eso y no empiece a pasar de conductor en conductor a lo largo del núcleo? Tengo que pintar o baranizar los hilos de conductores. Entonces, si yo pinto o baranizo los hilos conductores, hay una capita de pintura aislante que hace que la corriente circule por los conductores y no, digamos, tangencialmente a los conductores. ¿Se entendió para qué el barniz? Sí, pero Bueno, ok. Entonces tenemos una capa de hilo conductor barnizado. Y fíjense que me da una resistividad, un metro. ¿De quién me está dando esa resistividad? La resistividad del alambre. 1,7 por 10 a la menos 8, que si mal no recuerdo era la resistividad del cobre. Después dice de espiras apretadas. ¿Qué significa que sea de espiras apretadas? Significa que puedo usar esta fórmula de acá. Aquí la longitud del alambre es, eh, a ver, no, puedo usar esta fórmula de acá. Que la longitud del solenoide es n veces el diámetro del alambre. Y dice que con ese hilo conductor se conecta a un generador de 12 voltios 5 ohm. ¿Eso qué significa? Es una fuente de FEM con resistencia interna. La fuente de FEM tiene 12 voltios y la resistencia interna 0,5 ohm. Entonces esto viene y se conecta a nuestro, se enrolla por el núcleo del solenoide y se vuelve a cerrar acá. Entonces acá está el núcleo del solenoide, más o menos así. Y ya está. Tenemos entonces esta configuración. Les pide ahora calcular, atiendan lo que dice, calcular el diámetro del hilo, el diámetro del alambre, del hilo conductor, para que origine el máximo campo magnético en el interior del solenoide. O sea, para que B del solenoide sea máximo. Entonces, hay una dependencia entre la B del solenoide y el diámetro del alambre. Sí hay dependencia porque el diámetro del alambre está relacionado con la longitud del solenoide, que está a su vez relacionado con el campo magnético. Otra cuestión que hay que tener en cuenta es acá, que nos da un circuito, nos da una configuración, y esa configuración me va a permitir a mí encontrar la corriente del solenoide. Esa corriente del solenoide está relacionada con el campo también por esta expresión de acá, por mi ley de Ampere.
Y esa corriente va a depender también de la construcción del solenoide. ¿Por qué? Porque el hilo con el que yo enrollé el solenoide tiene una cierta resistividad. Entonces, al tener el hilo una cierta resistividad, tiene una cierta resistencia, diferente de cero. Entonces, prácticamente vamos a tener una FEM, una resistencia interna y una resistencia del solenoide. Y para poder encontrar la corriente, tenemos que hacer ley de Ohm, ¿verdad? O Kirchhoff también como quieran. La corriente va a ser igual a la FEM total dividido la resistencia total. Como están en serie, la R interna más la R del solenoide, la corriente que circula por el alambre conductor de nuestro solenoide va a tener esta magnitud acá. R del alambre le voy a llamar en vez de R del solenoide. Entonces hay un montón de factores que van a meter dentro de mi ecuación de campo, van a meter el diámetro del alambre. Y vamos a empezar a encontrar eso. Profe, R minúscula, ¿quién era? R minúscula es la interna de la FEM. ¿Ok? Bueno, entonces, V, que es la función que yo quiero que sea máxima, es igual a μ sub 0 por el número de vueltas por la corriente dividido la longitud del solenoide. Pero el número de vueltas no es un dato. Tampoco la corriente es un dato. Lo que sí es un dato es la longitud del solenoide, este de acá. Si bien es un dato, depende también el diámetro del cable de esto. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? N no es un dato, entonces yo puedo sacar de 2. ¿Ok? De acá puedo sacar N. Entonces va a ser la longitud del alambre dividido pi por diámetro del núcleo. Y la corriente es igual a la FEM dividido la resistencia interna más la resistencia del alambre. Todo esto dividido la longitud del solenoide. ¿Ok? Esta longitud del solenoide no voy a reemplazar porque yo tengo numéricamente, entonces no hace falta que yo me complique reemplazando por esto. Pues si llego a reemplazar por n por phi del alambre, voy a tener el problema de que tengo que reemplazar de vuelta n. Así que voy a dejar así. Bueno, ahora vamos a marcar lo que ya tenemos. Tenemos phi, o sea, μ sub 0. Tenemos la longitud del solenoide. Tenemos el diámetro del núcleo. Y obviamente la FEM y la R interna. Recuerden que los datos son diámetro del núcleo del solenoide y longitud del solenoide. Me falta la longitud del alambre y me falta la resistencia del alambre. Entonces, ¿cuál es la resistencia de un alambre? De un alambre cilíndrico de diámetro phi alambre
y de longitud L alambre. Hambre. ¿Cuál es la resistencia de esto? Va a ser la resistividad por la longitud dividido el área transversal, que tiene que ser constante. En un cilindro, en un cable cilíndrico es constante. Entonces dividido el área transversal. El área transversal es pi por radio del alambre al cuadrado. Pero el radio del alambre al cuadrado es lo mismo que el diámetro al cuadrado sobre 4, ya haciendo el cuadrado. Entonces a este 4 le puedo llevar acá y me queda así la resistencia del alambre. Ok, y ya me cansé de escribir alambre, así que vamos a tener que poner a L nomás. Ok, R del alambre es igual a 4 rho L del alambre sobre mu pi del alambre. Ok, Al cuadrado se hace, profe. ok. Entonces voy a tener epsilon mu, la longitud del alambre es L alambre, dividido abajo pi, uso del núcleo, diámetro del núcleo, L el solenoide del núcleo, datos que tengo, y acá voy a tener resistencia interna de la FEM más la resistencia del alambre, que es 4 rho, longitud del alambre, pi por phi del alambre al cuadrado. Ok, podríamos hacer un mínimo. Entonces acá tendría pi, núcleo, longitud del solenoide, y acá tendría r pi, sigma del alambre al cuadrado más 4 veces rho, longitud del alambre. Ok. ¿Qué le parece a usted? ¿Eso está listo para derivar o no? Vamos a marcar todo lo que es constante. Constante, 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 constante. Esto es constante. Constante. Esto en realidad se puede eliminar. Voy a borrarlo. Después rho también es una constante. Y ya me queda el diámetro del alambre y la longitud del alambre nomás. La longitud del alambre yo no sé si es una... si depende también acá de phi. A ver un poco.
La longitud del alambre depende de la n y la n depende de phi. Vamos a tener que reemplazar eso. Vamos a tener que llevar esta n acá para tener la longitud del alambre. Longitud del alambre es pi por n por diámetro del núcleo. Y longitud del solenoide es igual a n veces phi del alambre. Entonces, si llevo esta n ahí, voy a tener la longitud del alambre es igual a pi, longitud del solenoide, sobre phi del alambre multiplicado por phi del núcleo. Acá me doy cuenta de que la longitud del alambre también es función del diámetro del alambre. Así que no puedo yo todavía derivar esto en función a la phi del alambre porque falta reemplazar esto de acá. Bueno, longitud del alambre, pi, L solenoide, pi del núcleo, y este phi del alambre del denominador se puede ir con este de acá arriba. Acá tengo phi del núcleo, L del solenoide, R pi, pi del alambre al cuadrado, más 4 rho, y también hay que reemplazar acá la longitud del alambre. Entonces voy a tener pi, L solenoide, dividido pi del alambre por phi del núcleo. Bueno, y se van a eliminar cosas acá. Se va a eliminar primero lo de la pi. Se va a eliminar esta L del solenoide, este diámetro del núcleo. Y acá un mínimo, si hago un mínimo, este se eliminó, este quedaba a la 1 nomás. Este se había eliminado con este denominador de acá. Eso quedaba a la 1 nomás. Si yo hago un mínimo acá abajo, en este paréntesis, ese mínimo phi del alambre va a subir y ahí va a quedar un cuadrado. Y acá va a quedar R phi del alambre al cuadrado más, esto va a quedar al cubo porque dice mínimo. Dice mínimo acá para poder subir, entonces este tiene que quedar al cubo. Y acá tengo 4 rho, longitud del solenoide, por el diámetro del núcleo. Y ahora sí, constante, constante, incógnita, constante, constante, constante y constante. Entonces prácticamente la función que tenemos que maximizar sería una constante por x al cuadrado sobre, acá tengo una constante por x al cubo, y acá tengo una constante. Esta sería la función a maximizar. Entonces, si derivamos en función de el diámetro del cable o del aluminio, alambre, lo que sea, a n, igualamos a 0, vamos a tener derivada del primero por el segundo sin derivar, menos
el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es, muere esta constante, me queda 3r phi del alambre al cuadrado. Todo esto está sobre el segundo al cuadrado, pero ese denominador no importa cuando se iguala a 0. Ok, entonces, ¿qué se va a eliminar? Numerador igualado a 0, se va a ir mu sub 0 epsilon, se va a ir acá un diámetro del alambre, y este 2 va a sobrevivir. 2r, diámetro del alambre al cubo, más 2 por 4, 8, rho, longitud del solenoide, el diámetro del núcleo, menos 3r, este por este le da diámetro del alambre al cubo. Ok, entonces fíjense, este es el mismo que este con diferente coeficiente. Va a quedar menos r. R, diámetro del alambre al cubo. Y acá pueden despejar el diámetro del alambre. Raíz cúbica de 8 rho, longitud del solenoide, diámetro del núcleo, dividido resistencia interna. Ok. Bueno, ¿qué siempre les enseño yo? Verifiquen. ¿Cómo se verifica? Siempre se verifica utilizando ecuación dimensional. Entonces acá adentro ustedes tienen una rho que es un metro. Tienen una longitud que es metro. Tienen un diámetro que también es metro. Y abajo tienen una resistencia interna que es ohm. Entonces ustedes tienen un metro cúbico. Le sacan raíz cúbica y tienen metro. Genial. Una longitud como tiene que ser el diámetro. Siempre hagan su verificación dimensional, ¿verdad? Si quieren ser buenos en lo que están haciendo. Ok. El resultado literal pueden encontrar ahora el numérico. 8 por. La rho del alambre. 1,7 por 10 a la menos 8. 5 y 20. 1,7 por 10 a la menos 8. La longitud era 20 centímetros. El diámetro del núcleo era 5 centímetros. Y la resistencia interna creo que era 0,1 voltios. Ohm. 0,5 ohm. ¿Cuánto sale esto? 1,395 milímetros. Ok. 1,395, 1,4 milímetros. Bueno, ¿y esto qué es? Esto es diámetro del cable o del alambre
para un campo magnético máximo. ¿Cuál es ese máximo? Hay que venir acá y evaluar esto en esa fibra. Entonces vamos a copiar esto. Y voy a evaluar, ¿verdad? Doce voltios. 1,395 por 10 a la menos 3 al cuadrado. 0,5. 1,395 por 10 a la menos 3 al cubo. 4 por 1,7 por 10 a la menos 8. Longitud del solenoide 0,20. Diámetro del núcleo 0,05. Este ya es máximo. 14,4 militesla. Militesla. Bueno, y el problema no dice, pero vamos a suponer de que nosotros queremos encontrar entonces, en estas circunstancias, cuánto vale el flujo. Ese flujo que va a ser máximo. Entonces ustedes tienen que, dentro del solenoide, el campo es constante. Todos tienen el mismo valor de máximo dentro de nuestro solenoide, ¿verdad? Entonces, si yo quiero encontrar el flujo, tengo que trabajar con esta área transversal. Esa es el área transversal por donde atraviesan los elementos o los vectores de campo. Entonces, directamente, como B es constante dentro de todo el solenoide, yo puedo calcular el flujo, como les dije, haciendo directamente el producto de B por el área. Siempre área transversal. Entonces, el flujo a través del núcleo, flujo magnético, le voy a llamarlo flujo N. Flujo magnético a través del núcleo va a ser 14,4 Weber por miliweber por metro. Weber por metro cuadrado multiplicado por el área transversal. ¿Cuál es el área transversal del solenoide? Es igual a pi por diámetro del núcleo al cuadrado sobre 4, ¿verdad? Diámetro de la circunferencia acá. Ok. Y mi diámetro del núcleo, voy a poner esto así. Por pi, este diámetro del núcleo era 0,05 metros elevado al cuadrado. Todo esto dividido 4. ¿Cuánto sale el flujo?
Repito, eso no pide el problema. Solamente yo le estoy dando como tema extra por algo, ¿verdad? 28,27 micro. Where. Genial. Ok. ¿Alguna pregunta sobre el ejercicio? Siempre en nuestra clase de ejercicio va a dar la resistencia así del generador. O puede venir un generador sin resistencia. Sí, puede conectarse a un generador sin resistencia interna. Sin ningún- Sería un generador ideal. Te tiene que decir que el generador es ideal, entonces vos no considerás esa resistencia interna. Acá nos dijo que era un generador de 12 voltios 0,5 ohm. Entonces yo ya asumo que esta es la resistencia interna. ¿Está bien? Sí. Ok. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sí o sí, esta clase de ejercicio tiene que practicar, es muy importante. Siempre sale uno así cada semestre. Y normalmente cuando sale esta clase de ejercicio yo soy el que corrige este tema. Y si es que nos piden proponer, también yo siempre propongo uno así. Esta clase de ejercicio me parece muy completo, por eso que tienen que practicar bastante. Una mezcla de millones de cosas, ¿verdad? Bueno, para ver un poco qué tal estamos de tiempo. Estamos súper mal. Ok, no importa. Vamos a trabajar ahora con los solenoides, ¿verdad? Toroidal. Solenoide toroidal, hay dos tipos de solenoide toroidal. El que tiene una sección ya sea rectangular, largo por ancho, o ya sea cuadrado, largo por largo, que son la misma cosa. Y hay otro tipo de solenoide que es el que tiene un núcleo circular. Entonces, este dice, partiendo de la ley de Ampère y por integración, pero no te voy a cortar el video así, la parte de solenoide toroidal queda